adelante Huracán Ramírez y la rana 1, 2, 3 y... Con un palmarés así y con 36 años de misterio, era fácil imaginar que al igual que el Santo, Blue Demon y hasta el propio Rayo de Jalisco, deberían pasar a la posteridad y literalmente morir con su misterio. No obstante, el 5 de febrero de 1987, en el torneo de Cuatro Caminos y porque así lo decidió, Huracán dijo adiós al ring, alternando con sus grandes amigos, el Hijo del Santo y Tinieblas, enfrentando a los temidos Brazos. Satisfecho por lo logrado, confiando en que su herencia estaba en buenas manos con su sobrino Rubén García, el Huracán Jr., que en 1989 fuera destapado por Black Shadow Jr., donde el propio Daniel fungió como referee, sin contar que antes de este suceso, la familia Rodríguez, propietarios de los derechos del personaje, tenían planteado otro destino para él, y era que no debía morir al retiro del Príncipe de Seda, por lo que designaron a un sucesor distinto al sanguíneo e impidiendo que Daniel García se siguiera ostentando como el Huracán. Así que en medio de pleitos legales, en el auditorio de Tijuana y con la invitación de Benjamín Mora, Huracán Ramírez se despojó de su máscara en medio del ring en mayo de 1988. Y aunque todos conocimos su rostro, también lo seguimos identificando como el único, el mejor y el original Príncipe de Seda, que murió en noviembre del 2006. Y en lo que pudo ser una batalla épica a principios de los 70s, se tenía previsto que se llevara a cabo un duelo de máscaras en la Plaza de Toros México, entre el Rayo de Jalisco y el Solitario. Sin siquiera poder imaginar el resultado a más de 3 décadas de esa propuesta, pues cualquiera que habría sido el final, la historia de nuestra lucha libre mexicana habría cambiado drásticamente. Al menos en ese momento no sucedió, pero sí un par de décadas después, cuando sorpresivamente el Rayo de Jalisco aceptó el desafío de Blue Demon por las máscaras para protagonizar la llamada lucha del siglo, en un pique que nació después de una ceremonia organizada para Demon en su adiós, y en la cual el Rayo se sintió ofendido y desplazado, cuando en el sonido local de la Monumental se mencionó al Manotas como el alumno más aventajado y de mayor calidad de Rolando Vera, lo que enardeció al tapatío echando a perder el festejo, pactando lo que parecía imposible, el duelo de máscaras. El resultado es por todos conocido. Max Linares mostró su rostro teniendo después de esto pocas participaciones ya sin su capucha, pues las lesiones y la tristeza se reflejaban en él luego de su derrota. Fue el 19 de septiembre de 1982 cuando en el Coso de Río Churubusco formó parte de un pentagonal de parejas donde Dr. Wagner Sr., que fungió como su socio, fue su verdugo. Al perder su máscara, sus palabras fueron las siguientes: creí que esa era una noche más, saldría a morirme en la raya como siempre, pero jamás imaginé que sería el perdedor y menos ante Wagner. Admito que yo estaba muy crecido por la racha de triunfos y enormes satisfacciones, pero me cambió la vida con la afrenta porque Septiembre Negro se llevó parte de Vic Amezcua. Me dolió muchísimo lo ocurrido, y aunque lo asimilé poco a poco, me retiré de los cuadriláteros, así que trabajé esporádicamente durante 3 años y las lesiones empezaron a salir. Esa caída me caló, hondo y profundo, porque Septiembre Negro era mi gemelo, pero ahora solo recuerdo con nostalgia esa mitad que se me fue. Su incógnita cayó ante Elia Park en el año de 1998, y a partir de ese entonces apareció un personaje detrás de esa máscara de Pierrot, llamado Norberto Salgado. Su personalidad polémica y odiada, Gran Marcus fue el rival a vencer por 2 décadas, y su tapa altamente codiciada, no solo por todos los pesos completos, sino por los de menor tonelaje pero de gran jerarquía. Y así fue como Lismark se atrevió a desafiarlo siendo el puerto de Acapulco el gran escenario, pero estando ya todo listo, Marcus ya no aceptó. Al tiempo se vio obligado a emigrar al elenco superlibre, lejos de la empresa mexicana de lucha libre y tomando como lugar de operaciones el sur de Estados Unidos y el norte del país, donde sin salida tuvo que medirse con Aníbal, exponiendo la capucha en la Monumental de Monterrey, Nuevo León, el 13 de marzo de 1987. El resultado final de esta batalla es por todos conocido. Pudimos conocer por primera vez quién se escondía detrás de la máscara blanca de Gran Marcus. Increíblemente perdió su capucha ante unos rivales que eran inferiores en peso y estatura. Desde que inició como Chicano Power, empezó a alternar con las grandes estrellas de aquel entonces. Nunca lo intimidaron y además de sus conocimientos, le ayudaba mucho su físico de 105 kilos y 1,80 de estatura. Se podría decir que Mil Máscaras sufrió al enfrentarlo.
y ya enrachado participó en diversos torneos y ruletas de la muerte. Cuando llegó el 25 de octubre de 1975 en la Plaza de Toros México, se sintió muy confiado, sobre todo al ser socio de Sangre Fría, que además de buen luchador poseía un físico enorme y mucha fuerza. En aquella batalla quizá faltó acoplamiento, pero llegaron al final ante el Gallo Tapado y As Charro, quienes eran más pequeños para ellos y aún así lo superaron. Cuando cayeron, tanto el Gallo Tapado y As Charro recibieron las capuchas de Sangre Fría y Chicano Power. El rostro de Chicano Power se dio a conocer, y detrás de esa máscara estaba Juan José Ávila. Al término de la lucha, sus palabras fueron las siguientes: por inercia di mi nombre, y cuando llegué al vestidor comprendí lo que había ocurrido, aunque obviamente jamás fue lo mismo. Un día enloqueció volviéndose rudo, sin saber que este sería el fin de su misterio, y así, entablando un pique con un novato hijo del santo, Benjamín Mora logró conseguir la firma de ambos estetas para enfrentarlos en duelo de máscaras, teniendo como primer escenario el Palacio de los Deportes, pero boicots promotoriles les obligaron a emigrar buscando una nueva sede en el Cementerio de Máscaras de Tijuana, Baja California, el 28 de noviembre de 1986. El resultado final: el rostro de Johnny Lescano Smith apareció, y aunque siguió con su campaña estelar, ya no fue lo mismo sin su alba capucha, que en su época de rudo la portó en color negro. Decidió jugar todas sus cartas y lo hizo ir por la leyenda inmaculada de Blue Demon, a quien una tarde de noviembre de 1979 se dio el lujo de retar humillándolo junto a la Bestia Roja, mientras el vapuleado Demon se acompañó de un también humillado Solitario. Ese combate fue el detonante para la lucha de máscaras contra el Demonio Azul, a realizarse en el Palacio de los Deportes el 2 de diciembre de 1979, cayendo la Máquina Salvaje en un sorprendente 2 caídas al hilo, y para acrecentar su dolor, a los pocos días fue víctima de Villano III, el duelo de máscara contra cabellera en la Arena Nesa. Destapado, la Máquina Salvaje ya no fue lo mismo, y aunque Lalo Mercado hizo varios intentos por volver a planos estelares, utilizando otros equipos de futbolista, la diosa Fortuna ya no estuvo con él. En función del 60 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre del año de 1993 en la Arena México, Atlantis acabó con más de 2 décadas de misterio. El resultado final de esta contienda: pudimos conocer el rostro de Jesús Reza. Lo animó para aceptar un triangular suicida, donde Alfonso Dantes fue el primero en ser rapado, pero a la semana siguiente, Mil Máscaras le quitó la capucha el 29 de julio de 1977, cuando el Halcón estaba en plena cúspide de su fama, y así conocimos a José Luis Melchor, mejor conocido como Dani Ortiz. Debutó el 14 de septiembre de 1973 en su natal León, Guanajuato, sin imaginar que su peregrinar en los cuadriláteros fue difícil y caótico. Poco a poco se fue colocando en los grandes carteles y su estilo impactó a propios y extraños, siendo a los 5 años de carrera cuando obtuvo las máscaras de los Escorpiones en el Palacio de los Deportes junto con Villano III. Mismo escenario que fue la tumba de su incógnita que le arrebató el enmascarado de plata el 3 de septiembre de 1978. El 21 de septiembre de 1984, cuando por culpa de Atlantis conocimos a Arturo Beristain, que 3 años después le dio vida al hijo del gladiador, y a su vez fue destapado por Rencor Latino, hoy Averno. Talismán: cuando se despoja de su incógnita, conocimos el rostro de Arturo Beristain, precisamente a 30 años de su exitosa trayectoria en un cuadrangular probó las mieles de la derrota. Esa fatal experiencia ocurrió el 27 de agosto de 2000 en el Palacio de los Deportes, donde participaron Elia Park, Joel Guerrero y Máscara Sagrada, quien fue quien acabó con su incógnita. Reconoció que se le ganaron bien, pero que costó mucho entender que había perdido lo que fue su piel durante 3 décadas. Era increíble que jamás volvería a usarla y lloró mucho al entregarla. Al trayecto a su casa fue muy doloroso, pero tenía que reponerse, y cuando los pocos días siguió luchando, se sintió muy raro sin su máscara, como si le faltara un brazo o una pierna. Perdió su incógnita ante el Rayo de Jalisco Jr. el 21 de septiembre de 1990, en pleno festejo del 57 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre,
y el Pancracio en tierra azteca. El resultado de esta lucha histórica es por todos conocida. El líder de los hermanos Dinamita, Cien Caras, había perdido su incógnita, y detrás de ella se escondía el rostro de Carmelo Reyes. Pasaron los días, y el recuerdo en la memoria de Carmelo Reyes aún seguía vigente. Además de ser de uno de los rudos más despiadados, pero con gran calidad incomparable, que aún no olvida aquella dolorosa derrota en la que el 30 de abril de 1993 cayó su incógnita a pesar de tener experiencia en duelos de esta índole, en los que cobró las tapas de Red Skin, Ángel del Silencio, Black Master, Gran Coloso, Mogur y Aníbal. Aníbal se va a quitar la... Aquí tenemos el rostro de Aníbal. A todos ustedes. Al despojarse de su máscara y conocer el rostro de Jesús Reyes, sus impresiones fueron las siguientes. Haber perdido me choqueó de momento, pero viendo a futuro no significó nada porque mi popularidad creció. Esa ocasión no supe de mí, no pensé con claridad y aún me costaba creer que con 6 máscaras y 6 cabelleras pasaría esto. Cuando se la entregué al perro aguayo sentí mucho frío, vergüenza, y tenía sentimientos encontrados porque había terminado mi racha triunfadora. Esa noche y 2 siguientes no dormí,